exfuncionario de Duque y su amigo personal salió del país y la gravedad de los delitos que le imputaron, que maneja un gran volumen de dinero. El fraude con decenas de miles de millones de pesos de los fondos para la paz podrá quedar impune por cuenta de la inmunidad que Francia le otorga a sus ciudadanos y porque allí se encontraría el cerebro del fraude cuya audiencia de medida de aseguramiento ocurrió esta semana. Considera de manera respetuosa a esta delegada. 2 días de audiencia se tomó la fiscal Ángela Córdoba Cabrera para explicarle a una juez cómo, según ella, operó la organización criminal que lideraban el senador Ciro Ramírez, hoy preso en La Picota por estos mismos hechos, y el alto exfuncionario del gobierno Duque, Pierre García Jacquier, subdirector y director encargado del Departamento de Prosperidad Social, DPS, que depende de la propia Presidencia de la República y que maneja un gran volumen de dinero para obras sociales. La fiscal pidió a la juez ordenar su detención preventiva por el evidente poder político y económico del implicado, su nacionalidad francesa y la gravedad de los delitos que le imputaron, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Mi pasión es la música. El exfuncionario de Duque y su amigo personal salió del país y se encuentra presuntamente en Francia o Canadá. De ninguno de estos países podría ser extraditado. Y es que estamos hablando de un ciudadano que no se encuentra en el país, que le ha aportado información falsa al proceso y que además presuntamente se encuentra en París. Este es el gráfico que armó la Fiscalía sobre la organización de Ciro Ramírez y Pierre García. Allí figuran 22 personas entre congresistas, lobistas, funcionarios del DPS de Duque, empresarios y contratistas. ¿Por qué permiten la impunidad? Estos habrían manipulado contratos para dotar de obras de infraestructura como escuelas, canchas sintéticas y otras en los municipios más vulnerables de al menos 7 departamentos. Todo esto siempre siguiendo los lineamientos impartidos por Pier Eugenio García Jacquier y por Ciro Alejandro Ramírez Cortés de manera directa al ciudadano Pablo César Herrera. García presuntamente sabía lo que hacía porque se cuidó de no dejar ciertas pruebas en sus conversaciones. Llegó la hora de exigirle al gobierno que sea claro y transparente. Actualmente se desconoce el paradero de García Jacquier. Su círculo íntimo permanece en completo silencio. El inicio de investigación penal en contra del senador del Centro Democrático Ciro Ramírez por hechos relacionados con la red de corrupción del condenado excongresista Mario Castaño no solo lo afectará a él, otros senadores y políticos tendrán que responder. Guillermo Gómez. Mónica, a Ciro Ramírez se le investiga por presuntamente haber recibido 1.000 millones de pesos en coimas derivados de contratos que él ayudó a gestionar en el gobierno Duque y se encontró mérito para pedir apertura de procesos contra 5 congresistas más. La investigación que abrió la Sala de Instrucción de la Corte Suprema contra el senador del uribismo Ciro Ramírez se relaciona con coimas por 1.000 millones de pesos que al parecer él recibió por gestionar contratos de obras civiles e interventoría para los departamentos de Quindío y Tolima. Los éxitos del gobierno del presidente Uribe. En la información que los investigadores consignaron en el expediente se asegura que los 13 contratos públicos que él logró que se concretaran costaron cerca de 20.000 millones de pesos. En contraprestación por esa adjudicación, Pier Eugenio García Jacquier y Ciro Ramírez Cortés habrían recibido un pago parcial de 1.000 millones de pesos. Esos 1.000 millones de pesos no habrían sido solo para el congresista boyacense. Ciro Ramírez, al parecer, se los repartió con otro alfil del Centro Democrático, el tolimense Pier Eugenio García Jacquier, quien fue subdirector del Departamento de Prosperidad Social en el gobierno Duque. Más detalles sobre los pagos. Entre las evidencias de la Corte hay un testigo que los incrimina. Su relato explica cómo era el entramado de corrupción y cuenta sobre las reuniones que se hicieron. Delató que en uno de los encuentros el senador Ciro Ramírez y García Jacquier le inquirieron sobre la posibilidad de obtener el 10% del valor total de las contrataciones, lo anterior en alusión a las exigencias de coimas. La entidad estatal para la que trabajaba el testigo debía contratar por medio de invitaciones privadas a quienes eran elegidos por Ciro Ramírez y sus copartícipes para que ejecutaran los contratos que eran financiados con recursos del Fondo
Fondo de Inversión para la Paz. En específico, destacó el declarante, le requirieron orientar los procesos de contratación en favor de los intereses de Anderson González González y Raúl Alfonso Cardoso Ordóñez. La Sala de Instrucción de la Suprema expedirá copias por hechos similares contra los políticos Juan Felipe Lemos, del partido de la U, Sami Merek y Miguel Ángel Barreto, del Partido Conservador, así como contra Carlos Abraham Jiménez y Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical. El congresista Ciro Ramírez del Centro Democrático fue delatado por un contratista de la red de corrupción de su colega liberal Mario Castaño como beneficiario de otro paquete de contratos para desangrar los presupuestos de paz en el gobierno anterior. Joana Rodríguez. Mónica, el testigo no solo explicó que su empresa sería la beneficiaria de los contratos que el gobierno le daría a Ramírez, sino que narró la forma en la que el subdirector de Prosperidad de Iván Duque le dio las instrucciones. ¿Es el mejor momento para ser bandido? Ciro Alejandro Ramírez, congresista del Centro Democrático, dijo de Ciro Ramírez Pinzón, excongresista y cacique electoral conservador condenado en 2011 por nexos con los paramilitares, tiene 5 procesos penales en la Corte Suprema de Justicia, uno de ellos por la intervención sobre el direccionamiento de 13 contratos de obra de interventoría y civiles para los departamentos de Quindío y Tolima en el gobierno Duque, que se relacionan con la red de corrupción del congresista Mario Castaño, condenado a 15 años de prisión. ¡Divinos! Estamos en el paraíso del bandidismo. Un interrogatorio en la Fiscalía que rindió el capturado y testigo en la investigación de Castaño, Pablo César Herrera, exgerente de la empresa Proyecta Quindío, vincula directamente al congresista del Centro Democrático Ciro Ramírez como cómplice de la red de corrupción de Castaño, referenciando empresas para la ejecución de los contratos, como el llamado carrusel de la contratación. Los intereses políticos era que Proyecta le manejara obras al senador Ciro Ramírez en los territorios donde él tenía mayor presencia electoral, lo que le permitiera obtener mayor votación paralelo con el manejo de la contratación. Herrera también habla de la relación de la red Castaño con Pierre Eugenio García, subdirector del Departamento de Prosperidad Social en el gobierno de Iván Duque. El 20 de diciembre de 2021 estuve reunido con Pierre García en la ciudad de Bogotá en el DPS, piso sexto, en donde me dio las instrucciones, las cuales quedaron claras en el primer interrogatorio, donde me decía Pierre que contactara a contratistas por él seleccionados, respondiendo a los intereses del senador Ciro Ramírez. Con él directamente tuve instrucciones de la contratación de Quindío y Saldaña, Tolima. En un escueto comunicado, la Procuraduría de Margarita Cabello informó en octubre la apertura de indagación previa a Ciro Ramírez por esos mismos hechos. La apertura de la indagación tiene como objeto determinar los hechos que podrían tener relevancia disciplinaria. El senador podrá ser escuchado en versión libre si así lo desea. El expediente de la Corte Suprema de Justicia advierte que Ciro Ramírez presuntamente recibió 1.000 millones de pesos en coimas derivados de 13 contratos de obra de interventoría y civiles para los departamentos de Quindío y Tolima en el gobierno de Duque y que se los habría repartido con Pierre García.